pertinentes. Doctor Ronnie, muy buenas noches. Muchos éxitos en la ponencia del día de hoy. ¿Puede usted comenzar? Buenas noches y muchas gracias por la presentación. En primer lugar, saludar a todas las personas que nos siguen a través de este portal web. Seguidamente, como ya lo venían comentando en la presentación, el día de hoy vamos a desarrollar un tema que básicamente es un tema con el que en algún momento nos hemos cruzado y se van a cruzar todas las personas que quieran dedicarse al tema del litigio penal. ¿Correcto? Estamos hablando de la audiencia de control de plazos. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a desarrollar el día de hoy? Primero, vamos a tener que identificar, porque no es simplemente decir control de plazos, cuántos meses dura la investigación y en qué momento se puede solicitar este control de plazo, no, sino que vamos a ir un poco más allá. Para entender primero esa audiencia, vamos a tener que definir qué es el plazo razonable, qué es un plazo y qué es un plazo razonable. Eso evidentemente desde la óptica constitucional, qué es lo que ha hecho el Tribunal Constitucional al respecto. Seguidamente, vamos a ver pues que un plazo razonable tiene dentro de sí lo que son criterios objetivos y criterios subjetivos. Esto para poder entender cuándo estamos frente a un plazo razonable y cuándo no. Todo desde una óptica constitucional, claro está, vinculado a los derechos fundamentales, pero que duda cabe aterrizándolo siempre a lo que es el proceso penal. Seguidamente, vamos a ver qué es un plazo legal, ¿correcto? Sabemos que es un plazo razonable ya cuando tengamos claro ese concepto. Vamos a ver qué es un plazo legal, al menos en el ámbito del proceso penal. Vamos a ver cómo se encuentra regulado el plazo legal en la materia penal, cuáles son los artículos, cuándo se aplica el plazo, cuándo no se aplica el plazo, cuándo estamos frente a un plazo. Posteriormente, el control de plazo en las diligencias preliminares y posteriormente el control de plazo en la investigación preparatoria. Este es el temario que tenemos el día de hoy, correcto, es la temática que vamos a desarrollar y empezamos por lo que ya habíamos señalado. Primero, el derecho a un plazo razonable. Como habíamos señalado, esto tiene origen constitucional, correcto, se encuentra vinculado a derechos fundamentales. Dentro de ellos, pues, el derecho al debido proceso, el derecho a la libertad, también de manera bastante directa. Y el Tribunal Constitucional, en la sentencia número 2748-2010, nos ha dicho lo siguiente. Esta sentencia que tiene vigencia ya por un buen tiempo, pero que ha dictado las bases sobre lo que se tiene que entender por plazo razonable, primero. El derecho al plazo razonable de la investigación preliminar policial o fiscal, eso también puede ser extendido al ámbito preparatorio. En tanto, manifestación del derecho al debido proceso, lo que le veníamos señalando. Siempre que se hable de plazo razonable, se tiene que vincular de manera directa a lo que es el debido proceso. Estamos hablando de derechos fundamentales que tienen su contenido en la Constitución política. A un lapso de tiempo suficiente para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación. Un lapso de tiempo. Plazo razonable tiene un origen constitucional, aborda un lapso de tiempo, ¿correcto? Plazo es un lapso de tiempo, pero este tiene que ser necesariamente el tiempo suficiente, no más. No tiene que dar dilaciones innecesarias, no se puede por ahí prolongar un plazo de manera arbitraria sin ninguna necesidad, porque claro, esto no es que solamente pueda lesionar alguna norma del proceso penal, sino que principalmente cuando se actúa de esa forma se está lesionando derechos fundamentales. De ahí que lo que le veníamos señalando, que el simple hecho de establecer una norma procesal con un plazo determinado cuyo vencimiento ejecuta pues que se pueda accionar un control de plazo, no es netamente un tema formal. Sé que en el día a día se puede establecer de esa forma, ¿correcto? En el día a día se cuentan fechas y posteriormente se aplica el control de plazo. No obstante, para entenderlo de manera correcta, tenemos que entender cuál es el contenido de estas instituciones jurídicas. ¿Correcto? Estamos viendo pues cómo tiene incluso bases constitucionales, bases con derechos fundamentales. Y eso es muy importante porque, bueno, como le venía señalando, es lo que básicamente le va a dar contenido a estas acciones. Seguimos diciendo. De ahí que resulte irrazonable el hecho de que una persona esté sometida a un estado permanente de investigación. Sumamente claro. No se puede tener un estado de investigación perpetuo. Eso todo lo tenemos sumamente claro. Eso pasaba mucho en el código anterior, el Código de Procedimientos Penales, donde habían investigaciones que duraban y perduraban.
Actualmente en el nuevo Código Procesal Penal ya es una situación que está un poco más clara, pero sin perjuicio de ello, siempre pueden existir ahí algunas discrepancias. Lo cierto es que cuando se habla de un plazo razonable, se tiene que tener en cuenta primero que esto tiene que ser limitado, ¿correcto? Esto tiene que fundamentarse como un límite a la acción propiamente investigadora, tanto del Estado representado por la policía y el Ministerio Público. Eso es sumamente claro. Cuando se habla plazo razonable, es un límite. Los principios por lo general sirven para delimitar. ¿Y qué es lo que nos dijo el Tribunal Constitucional? Pues que esto resulta sumamente necesario, porque de lo contrario estaríamos hablando de algo irrazonable, ¿correcto? Irrazonable que una persona esté sometida años tras años tras años a procesos de investigación cuando esto no sea necesario y las situaciones no lo ameriten. Pero no solamente se queda en esto, porque claro, esto es de manera abstracta, de manera sumamente general, que se entiende por plazo razonable, entendido con derechos fundamentales, con el debido proceso, pero el Tribunal Constitucional en esta sentencia fue un poco más allá. ¿Y qué es lo que nos dijo? Que existen tantos criterios objetivos como criterios subjetivos para poder enmarcar eso que entendemos por plazo razonable. ¿Cuáles son los criterios objetivos? El Tribunal Constitucional en el Fundamento 8 nos dice lo siguiente. Dentro del criterio objetivo, a juicio del Tribunal Constitucional, claro está, cabe comprender la naturaleza de los hechos objeto de investigación, es decir, la dificultad del objeto. Lo objetivo, aquello que se puede plasmar, si son hechos sumamente complejos, hay una cantidad determinada de 2 cifras, supongamos, de investigados, hay un sinfín de diligencias, pues claramente la prolongación y la estipulación de un plazo legal de manera prolongada, pues se puede ver justificada. No obstante, si esto no existe, si objetivamente se está hablando de casos simples, pues claramente la aplicación de un plazo prolongado no va a tener ningún sustento. Eso lo entiende el Tribunal Constitucional en uno de los criterios objetivos, lo cual es cierto, es lo que se puede palmar, lo que se puede evidenciar. A veces de repente no es tan propio tener un pleno conocimiento del caso para poder ver si es complejo o no. Basta de repente con ver la cantidad de imputados, de repente por ahí determinar cuántas diligencias se pueden hacer, ver los volúmenes de repente de las carpetas fiscales para poder determinar si el plazo puede ser largo o de repente algo más corto que pueda verse vinculado con la eficiencia. El Tribunal Constitucional lo desarrolla de la siguiente forma. Del caso señalar que la complejidad puede venir determinada no solo por los hechos mismos, porque claro, no es lo mismo de repente investigar un hecho que investigar 5 hechos con distintos investigados. Esto claramente denota complejidad y claramente se necesita un tiempo suficiente para poder realizar las diligencias a cada caso, sino también por el número de investigados, lo que le veníamos señalando, más aún si se trata de organizaciones criminales. Claro, que duda cabe. Estos criterios han sido establecidos, han sido desarrollados por el Tribunal Constitucional, tienen su base en derechos fundamentales y esto se ve plasmado pues en la norma procesal. De ahí que existan casos simples, casos complejos y casos de organización criminal. Con los criterios objetivos se puede determinar en primera instancia que los plazos simples van a necesitar un menor tiempo y los casos de organización criminal evidentemente un tiempo mayor para investigar. Ellos desde un punto objetivo, sin necesidad de poder ver a profundidad algunos aspectos subjetivos, sino que de manera objetiva, con un criterio objetivo, se puede determinar pues que las organizaciones criminales sí ameritarían un plazo prolongado. Esto dentro del plazo razonable. Lo dice el propio Tribunal Constitucional, desarrollando lo que le venía comentando. Nacionales, internacionales, imagínense organizaciones criminales internacionales cuyos hechos han sido en Perú, pero que tiene distintas ramificaciones. El tema de cooperación internacional, eso evidentemente va a denotar mucho tiempo, ¿correcto? Este es un criterio netamente objetivo. Realizar determinadas pericias, exámenes especiales, lo que le venía señalando el tema de diligencias, así como la complejidad de las actuaciones que se requieran para investigar los tipos de delitos que se le imputan, como por ejemplo los delitos de lesa humanidad, delitos de terrorismo, tráfico ilícito de drogas. Hay delitos y hay delitos. Hay delitos de repente que su configuración denota un constructo jurídico, normativo más simple que de repente otros delitos, como podría ser el delito de lavado de activos, el delito de lesa humanidad, que son delitos más complejos y que sin duda alguna meritan pues un mayor tiempo para que puedan ser investigados. Lo que le venía señalando, también debe considerarse grado de colaboración de las demás entidades estatales cuando así lo requiere el Ministerio Público. Que no, básicamente no se obstaculicen. Lo último es importante señalar porque hay veces se encuentran algunas dificultades administrativas que hay que tener mucho cuidado, ¿correcto?
y ha sido también materia de pronunciamiento, algunas dificultades administrativas que pueda tener la administración de justicia no tienen que ser aplicadas a las personas que están siendo investigadas. Quiere decir que las personas que están siendo investigadas no tienen por qué sufrir las consecuencias de la deficiencia de la administración de justicia en este caso, ¿correcto? Pero como lo dijo el Tribunal Constitucional, no solamente existen criterios objetivos, porque claro, con los criterios objetivos, para establecer un plazo legal, básicamente no habría mayor análisis, simplemente se diría, estamos ante un caso de organización criminal, pues hay que fijar un plazo de 36 meses, ¿correcto? Para investigar. Estamos ante un caso complejo, pues hay que fijar 8 meses. El plazo razonable no es el equivalente al máximo del plazo que establece el Código Procesal Penal. Eso hay que tenerlo muy en claro. El plazo razonable es el plazo suficiente que va a determinar que se posibilite el objeto de la investigación dentro del plazo que ha fijado como máximo el proceso penal. Si son 36 meses, pero en 2 años, en 24 meses, el fiscal fija que en ese tiempo su objeto de investigación va a poder ser adquirido, pues en todo caso en ese supuesto no tiene por qué fijar 3 años, sino únicamente 24 meses. ¿Correcto? Pero como ya habíamos dicho, no simplemente se basa el tema del plazo razonable a lo que vendría a ser el criterio objetivo, sino también hay otro tipo de criterio. Estamos hablando de los criterios subjetivos. ¿Y esto qué es lo que nos ha dicho el Tribunal Constitucional? Primero, en cuanto se refiere a la actuación del investigado. En cuanto se refiera a la actuación del investigado. Es de señalar que la actitud obstruccionista de este puede manifestarse en, primero, lo detalla el Tribunal Constitucional de esta forma, la no concurrencia injustificada a las citaciones que le realiza el fiscal a cargo de la investigación. Esto es vital. Cuando le llegue una notificación, sea la persona que esté imputada, sea de repente cualquier otra persona, para que vaya a prestar una diligencia, pues se tiene que tener en cuenta que la no concurrencia injustificada puede ser valorada al momento de determinar un plazo. ¿Correcto? Esto hay que tenerlo bastante en claro, porque en ninguna parte se señala de manera taxativa que el no concurrir va a legitimar pues una ampliación de plazo, pero dentro del criterio subjetivo, conforme al plazo razonable dentro de un precepto constitucional, puede establecerse que el hecho de no incurrir injustificadamente a una citación fiscal puede ser valorado pues para que se fije un plazo dentro del proceso penal. ¿Qué más nos dice el Tribunal Constitucional? El ocultamiento, negativa injustificada a entregar información que sea relevante para el desarrollo de la investigación. Hay que tener en cuenta, y acá sí se puede entrar en un debate, si necesariamente puede ser visto como algo obstruccionista, no contribuir con pruebas o diligencias que de repente puedan ser perjudiciales para la persona que está siendo investigada. ¿Correcto? En todo caso, este sí es un punto que se tendría que tomar en cuenta de manera bastante delicada, porque cuando se realiza cualquier actuación que pueda perjudicar al investigado, correcto, no necesariamente se encuentra en la obligación de realizarlo. Pero claro, aparentemente sería eso, pero el Tribunal Constitucional creo yo que cierra este debate al poner de manera injustificada. ¿Correcto? El hecho de presuntamente no contribuir o no asistir a una citación fiscal con justificación ya no amerita pues que exista un criterio subjetivo. ¿Correcto? Siempre recuérdense injustificada, porque lo injustificado se entiende como una obstrucción. Si existe de repente una no concurrencia justificada plenamente, entonces eso no tiene que ser valorado de manera negativa. ¿Qué más nos dice el Tribunal Constitucional? La recurrencia de mala fe a determinados procesos constitucionales ordinarios con el fin de dilatar o paralizar. No cualquier acción legal de defensa puede ser constituido como algo obstruccionista, sino aquello que se encuentre injustificada y de mala fe. Estas que parecen palabras simplemente parte de la oración, en realidad tienen un candado muy importante. No cualquier acto, no cualquier recurso que se pueda interponer necesariamente va a ser visto como algo obstruccionista, sino esto tiene un criterio incluso por encima del tema formal que se encuentra vinculado a derechos fundamentales, como es el derecho a la defensa, por ejemplo. Sin perjuicio de ello, el candado que le pone el Tribunal Constitucional es en los 2 primeros casos que sea injustificado y en el tercer supuesto que sea pues algo de mala fe, una actuación procesal de mala fe, que con claro criterio pues si existe una mala fe de dilatar, esto sí tiene que ser considerado al momento, por ejemplo,
de suponer una prórroga del plazo de la investigación. ¿Correcto? Porque es parte del tema subjetivo, es lo que dice el Tribunal Constitucional y de esta forma tiene concordancia con lo que realmente sucede en el día a día. Pero insisto, y somos sumamente claros y enfáticos, no cualquier acción legal puede ser considerada como un aspecto subjetivo, sino únicamente aquellos que son injustificados y que son parte de la mala fe procesal. ¿Qué más nos dice? Y en general todas aquellas conductas que realice con el fin de desviar o evitar que los actos de investigación conduzcan a la formalización de la denuncia. Esto evidentemente para diligencias preliminares. Pues claro, toda aquella actitud, toda aquella actividad que pueda perjudicar de mala fe, no hay que perder de cuenta esa nomenclatura, de mala fe, el objeto de la investigación puede ser catalogado pues dentro de los criterios subjetivos al momento de poder determinar si estamos frente o no a un plazo razonable. Dicho ello, pues ya tenemos claro que es un plazo razonable, ¿correcto? Vemos que no es cualquier plazo, sobre todo cuando se trata de temas penales, porque al hablar de temas penales necesariamente se tiene que hablar de derechos fundamentales, en este caso el debido proceso y el derecho a la libertad. Toda persona que está siendo investigada ve afectado su derecho a la libertad, ¿correcto? Así que de manera de buenas a primeras, como se señala, no se puede pedir por pedir un plazo con el máximo tiempo extendible, porque se está afectando el derecho a la libertad de una persona que tiene condición de investigado, cuya presunción de inocencia se encuentra plenamente intacta, ¿correcto? En ese supuesto, pues se tiene que tener en cuenta que el plazo razonable es sumamente fundamental. Esto se analiza mucho, sobre todo en los criterios que son de prórroga de plazo de la investigación. Ya tenemos centrado lo que es nuestra base constitucional. Ahora vamos a ver qué es el plazo legal. Plazo legal, aquel plazo establecido en el Código Procesal Penal, ¿correcto? Aquellos plazos que se encuentran dentro del Código Procesal Penal son plazos legales. Otros plazos que quieran aplicarse simplemente no tienen cabida. Solamente aquellos que se encuentran dentro del plazo legal. ¿Y por qué es importante esto? Porque toda actividad, toda diligencia que se realice dentro del plazo está cubierto de legalidad. El plazo es importante porque cubre de legalidad las actuaciones del Ministerio Público y la Fiscalía, ¿correcto? No puede haber diligencias, no puede haber investigación si no hay un plazo. Eso hay que tenerlo sumamente claro. De ahí que sea importante pues que exista un plazo legal. Es razonable, el plazo legal siempre tiene que ser razonable y proporcional respecto a los objetivos procesales. Lo que habíamos señalado, si son investigaciones simples, pues se entiende que el plazo razonable es un plazo menor. Si son investigaciones complejas, de repente el plazo se puede ampliar más. Pero si son investigaciones de organizaciones criminales, claramente el plazo se va a extender. Eso no hay ninguna duda. ¿Es proporcional con el objeto que busca perseguirse? Por supuesto que sí. ¿Es proporcional fijar un plazo máximo de 36 meses como plazo de investigación para fijar de repente el objeto de investigación dentro de lo que son organizaciones criminales? Por supuesto que sí. Que se pueda discutir que sean 36 meses, de repente meses más, meses menos, va a otro tema. Lo cierto es que la diferenciación respecto al tipo de caso que se vaya a ver se encuentra justificada precisamente por un plazo legal que, insistimos, tiene que ser razonable y proporcional. Eso está sumamente claro. ¿Qué más es un plazo legal? Es el lapso de tiempo descrito en la ley penal. Sumamente claro. Es el lapso de tiempo. Si te dice 60 días, pues son 60 días. Si te dice 8 meses, son 8 meses. Si te dice 36 meses, son 36 meses. Como máximo. Insisto, como máximo. Pero ese es el lapso de tiempo que se encuentra fijado en la ley. La regulación del plazo en materia penal. Ya estamos entrando más a profundidad. ¿Cuáles son los plazos dentro de materia penal? Primero, el artículo 142, regulación. Los plazos de la actividad procesal regulados por este código son de días, son de horas, más el término de la instancia, y se computan según el calendario común. ¿Correcto? Cuando son de días, se cuenta a partir del día siguiente. ¿Correcto? Es sumamente claro. Cuando son horas, por ejemplo, en el caso de detención, si te detienen a las 12 de determinado día, pues mañana vence el plazo a esa hora, si fuera 24 horas, claro está. El término de la distancia es el término pues que se le suma a este plazo,
que puede ver, por ejemplo, con una distancia que se tenga que recorrer, esto se cuantifica en tiempo y esto se le tiene que sumar al plazo legal. Y es parte de lo que se encuentra en el artículo 142, ¿correcto? Son aquellos plazos que regulan las actividades procesales dentro del proceso penal. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? El artículo 144, caducidad. Y esto es bastante importante y hay que prestarle un ojito. Primero, 1. El vencimiento de un plazo máximo implica la caducidad de lo que se pudo o debió hacer, salvo que la ley permita prorrogar. Interesante, ¿verdad? El vencimiento de un plazo máximo implica la caducidad de lo que se pudo o debió de hacer. Quiere decir que si se vence el plazo, hoy, mañana, ya no se puede realizar aquel objeto que fue precisamente materia de justificación para ampliar dicho plazo. ¿Correcto? Esto de repente en el ámbito de investigación no es tan claro. Pero cuando se habla de plazos, no solo se recurre a lo que es la investigación propiamente, plazos de investigación, sino también tenemos otro tipo de plazos, por ejemplo, los plazos para apelar. En ese caso, si se te pasa un día, ¿qué haces? Se te pasó el tiempo, ¿verdad? 144, caducidad. Implica la caducidad de lo que se pudo o debió de hacer. Ya no se puede hacer. Está fuera de plazo. Hay que tener bastante ojito con el tema de la caducidad. Pone una excepción, salvo que la ley permita prorrogar. ¿Correcto? ¿Qué más nos dice el 144? Los plazos que solo tienen como fin regular la actividad de fiscales y jueces, ¿correcto? Fiscales y jueces dentro del proceso penal, serán observados rigurosamente por ellos. Hay un control de diligencia también por parte de los fiscales y los jueces respecto a los casos. No es que un caso se me venció hace 3 años. No es tan así. Tienes que tener algo que dice observaciones rigurosas por los funcionarios públicos que están dentro del caso. No obstante, su inobservancia solo acarrea responsabilidad disciplinaria. Quiere decir que si un caso ha vencido, pues, en instancia fiscal, de repente algún juez con otro plazo distinto, esto va a acarrear responsabilidad disciplinaria. Técnicamente no ameritaría ninguna responsabilidad penal. No obstante, sí existe, pues, el delito de omisión de funciones, ¿correcto? Pero es otro injusto totalmente distinto. Lo cierto es que para ese determinado tipo de plazos, su inobservancia en determinados supuestos puede significar responsabilidad disciplinaria. Eso desde el punto de vista de lo que señala el 144. Entonces vemos que estos dos artículos de manera bastante general también ya regulan lo que son los plazos, nos dan algunas pautas de lo que vendría a ser los plazos dentro del proceso penal. Ahora vamos con lo que es propiamente materia de objeto de la audiencia de control de plazos. ¿Correcto? Control de plazos, pero para ello primero tenemos que fijar qué es el control de plazo en las diligencias preliminares. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 334? La calificación. El plazo de las diligencias preliminares, conforme al artículo 3, es de 60 días. ¿Correcto? En primera instancia es de 60 días. Salvo que se produzca la detención de una persona. No obstante ello, el fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características, complejidad y circunstancia de los hechos. En un primer momento, y hay que tener en cuenta que el plazo empieza a correr desde el momento en que el fiscal toma conocimiento, o la autoridad, para hablar con más precisión, toma conocimiento de la acción delictiva o la presunción delictiva. No desde el momento en que se apertura necesariamente el plazo como tal o se notifique a la persona que está siendo presuntamente investigada. No empieza a computarse desde el momento en que la persona, en este caso la autoridad, toma conocimiento de los hechos que se tienen que investigar. Quien se considera afectado por una excesiva duración de las diligencias preliminares solicitará al fiscal de término y dicte la disposición que corresponda. Diligencias urgentes inaplazables dentro de la investigación preliminar, ¿correcto? El fiscal fija un plazo. Si ese plazo se vence y el fiscal no se ha pronunciado, lo que corresponde es que se le solicite que se pronuncie y posteriormente, ante una negativa u omisión dentro del pronunciamiento, lo que se puede hacer es recurrir a la autoridad judicial. Este último podrá recurrir al juez de la investigación preparatoria en el plazo de 5 días instando a su pronunciamiento. El juez resolverá previa audiencia con la participación del fiscal y del solicitante. Pero ¿cuáles son el tipo de plazos? ¿Correcto? Investigación preparatoria. Primero tenemos lo que es la investigación preliminar y la investigación preparatoria propiamente dicha.
Pero primero tenemos que ver cuáles son los tipos de plazo dentro de las diligencias preliminares. Sabemos que en esta etapa se realizan aquellas diligencias urgentes inaplazables, precisamente para poder indagar y ver si los hechos denunciados puedan tener cierta prognosis para poder ser formalizadas o no. Pero claro, en primera instancia se tiene que determinar cuál es el plazo. Y para determinar el plazo de diligencias preliminares, pues se tiene que señalar si estamos ante un caso simple, ante un caso complejo, ante una organización criminal. ¿Y cuáles son los plazos que ha fijado el proceso penal? Primero, si estamos ante un caso simple, el tiempo máximo que puede durar una investigación preliminar es de 120 días. Si estamos ante casos complejos, de 8 meses, y si estamos ante una organización criminal, hasta 36 meses. ¿Qué pasa, por ejemplo, con ese tipo de plazos? Primero, se entiende que cuando son casos simples, por lo general son hechos que, entre comillas, ameritan no determinada cantidad numerosa, digamos, de diligencias, no son muchos los investigados, y que se entiende que un plazo máximo, pues, de 120 días puede ser suficiente para que el fiscal pueda tener cierta convicción o no de que si decide formalizar la presente investigación. ¿Correcto? Se ha entendido que para casos complejos, una persona, en ese caso, que está siendo investigada por un caso complejo, el fiscal le puede aperturar diligencias preliminares hasta por 8 meses. Se entiende que en este transcurso es suficiente para que el fiscal tenga la convicción suficiente de que si va a formalizar o va a archivar denuncia. Y para el caso de organizaciones criminales, pues puede ser esto hasta 36 meses. Las aplicaciones, las ampliaciones del plazo, siempre se pasa. O sea, son 120 días, pero no es que el fiscal de buenas a primeras a veces se aperture por 120 días. ¿Correcto? Suele pasar bastante en la práctica, es que se aperture, por ejemplo, por 30 días y después esto se amplíe por 30 días más. Lo cierto es que esto siempre, pero nunca más de los plazos que estoy señalando, que son los plazos máximos que rigen las diligencias preliminares. Las ampliaciones siempre las dispone el fiscal, ¿correcto? Al estar investigando, al estar indagando en esta etapa, lo que corresponde es que él tenga una prognosis de cuánto tiempo le va a llevar de realizar determinadas diligencias y cumplir con su objeto de la investigación dentro de esa etapa. Sin perjuicio de ello, se tiene que respetar los plazos como máximo, no se puede pasar más allá de ello. Se puede acudir al juez previa solicitud al fiscal. Este control recae básicamente sobre los litigantes, los abogados defensores. Los abogados siempre atentos con el tema del plazo, pues cuando se ve que hay una inminente transgresión del plazo, lo que se tiene que hacer es solicitar al fiscal que se pronuncie y ante esta omisión pues se puede recurrir ante el juez. Esto incluso en instancias preliminares. Pero claro, hemos visto que tenemos el control de plazo de la investigación preparatoria. No obstante, este plazo también puede ser ampliado. Ya en la investigación preparatoria, ¿qué pasa si el fiscal, por ejemplo, decide pronunciarse? Puede hacerlo archivando o puede ser formalizando. Si en todo caso decidiera formalizar, se tiene que entender que el plazo de las diligencias preliminares termina y empieza a regir un nuevo plazo, que es el plazo de la investigación preparatoria. Y el plazo de la investigación preparatoria es entendida de la siguiente forma. Primero, cuando son casos simples, pueden ser de 120 días, prorrogables hasta 60. Cuando son casos complejos, pueden ser de 8 meses, prorrogables por el doble, que vendría a ser 8 meses más. Y cuando se trata de casos de crimen organizado, podría ser 36 meses hasta 36 meses más. Sin perjuicio de ello, vamos a determinar cuándo estamos ante un caso complejo. Porque ya habíamos dicho, es cierto que existen 3 plazos, existen unos plazos dentro de las diligencias preliminares y existen otros plazos dentro de la investigación preparatoria formalizada. Sin perjuicio de ello, pues se tiene que determinar en qué momento estamos ante un caso simple y en qué momento estamos ante un caso complejo. Para ello, pues la norma ha sido clara y señala lo siguiente, el artículo 342. Primero, corresponde al fiscal emitir las disposiciones que declara complejo el proceso cuando, primero, requiere la actuación de una cantidad significativa de actos de investigación. Cuando haya pericias, cuando haya diligencias, cuando haya deslacrados, cuando haya un sinfín de testigos de repente que tienen que venir a declarar por un caso, por determinado hecho, etc. Estamos ante casos que son sumamente complejos, ¿correcto?
comprende la investigación de numerosos delitos. Claro, no es lo mismo, como veníamos señalando, que se comete un delito común a que de repente se esté investigando un delito complejo. Llámese lavado de activos, llámese terrorismo, llámese tráfico ilícito de drogas, que por lo general convergen consigo distintos elementos normativos en su construcción típica y cuya probanza pues amerita la realización de diligencias específicas para que se pueda hablar propiamente de una tipicidad. Esto pues evidentemente significa que el proceso penal se va a tornar complejo. El nivel de diligencias, el nivel de delitos que existe, cuya probanza es necesaria que sea acreditada por el representante del Ministerio Público, amerita que el caso sea complejo. Y esto traiga como tal que los plazos se amplíen, ¿correcto? No sea de 120 días prorrogable por 60 días, sino se le dé incluso 8 meses que pueda ser prorrogable por 8 meses más. Esto dentro de lo que dice el 342. Pero ¿qué más nos dice la norma para ver si estamos o no ante un caso complejo? Demanda la realización de pericias que comportan de la revisión de nutrida documentación o de complicados análisis técnicos. Cuando se hacen pericias, sean pericias contables, pericias económicas, pericias para determinar, por ejemplo, en el delito de lavado de activos, si existe o no un desbalance patrimonial, y para ello se tenga que de repente analizar sendas documentaciones, pues claramente esto amerita un lapso de tiempo, porque incluso el peritaje dentro de la oficina de peritajes a veces es un poco lenta porque existe una carga procesal voluminosa. Y esto se tiene que tener en cuenta al momento de disponer un plazo y sobre todo al momento de fijar si estamos o no ante un caso complejo. Si existen pericias contables, por ejemplo, los procesos que son los delitos contra la administración pública, el delito de colusión, negociación incompatible, que muchas veces se requiere de una pericia pues que demuestre que efectivamente ha existido o no un perjuicio patrimonial, sobre todo si vamos a hablar o se está imputando el delito de colusión agravada. Sin pericia, en este caso sea contable, económica o cualquier otra índole, difícilmente se va a poder acreditar esta defraudación. Claro, pero cuando se habla de procesos, en este caso complejos, como vendría a ser el delito de colusión, pues se entiende pues que toda la documentación que ha actuado o que se ha actuado para precisamente contratar en este proceso de contratación amerita una revisión ardua. Son muchos documentos que no solo se limitan a un estadio, sino que de repente han habido adendas, han habido otras firmas de contrato, modificaciones, y esto se tiene que analizar dentro de una pericia. Y claro, si dentro de sí es complejo, imagínense tener una carga laboral superior a ello, que no solamente esté enfocada en un caso, sino que existan otros casos que también ameriten una pericia. En ese caso vemos pues que existe complejidad, porque no es simplemente una diligencia cualquiera, no es una diligencia, una declaración de 3 horas que de repente se va a terminar, sino es algo que va a meritar pues que exista un plazo razonable para que se pueda emitir dicha pericia. Pero ¿qué más? ¿Qué más tenemos que analizar para determinar si estamos o no ante un caso complejo? Primero, si se necesita realizar gestiones de carácter procesal fuera del país. ¿Correcto? Si de repente se ve en proceso de extradición, de repente por ahí se tenga que realizar diligencias con cooperación internacional, etcétera, son circunstancias que sin duda alguna se tienen que analizar propiamente para determinar si estamos o no ante un caso complejo. Claro, la mera circunstancia como esta de repente de por sí no acredita porque existe un caso complejo, pero sin duda alguna ya como tal tiene que ser tomado en cuenta al momento si se va a determinar la complejidad o no. ¿Qué más nos señala? Revisa la gestión de personas jurídicas o entidades del Estado. Sumamente importante. Esto ahora pues con la 3424 tiene mayor cabida. Hay que ver que cuando se involucra a personas jurídicas por su propia estructura, por su propia organización, muchas veces hace que se dificulte de repente obtener información de manera inmediata. Y esto hace que el plazo de investigación se pueda prolongar y también sirve pues como sustento para poder estar ante un caso complejo, ¿no? La intervención de personas jurídicas, la intervención de empresas, la intervención de organismos estatales, que también lo dice la norma. Entidades estatales.
¿correcto? Si se ven involucrados en determinado delito, tiene que ser tomado en cuenta para que se señale si se está o no ante un caso complejo. ¿Qué más? ¿Eso es todo? No. Hay un factor más. Comprende la investigación de delitos perpetrados por integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma. La diferencia, vamos a tener en cuenta. Cuando se imputa organización criminal, los plazos ya se establece como máximo 36 en diligencias preliminares y en investigación preparatoria 36, que puede ser ampliado a 36 más. Organización criminal. Se entiende que para imputar a organización criminal se tiene que cumplir con los elementos que se han establecido tanto en la norma como en la jurisprudencia. No obstante, para determinar que existe un caso complejo, no es necesario que se cumplan con todo lo que señala la norma, ¿correcto? Porque dice, corresponde al fiscal emitir la disposición que declara complejo. Puede existir una cantidad numerosa de personas investigadas, pero de repente las diligencias no son muchas. Sin perjuicio de ello, igual se puede declarar la investigación como compleja. ¿Correcto? Eso hay que tenerlo bastante claro. En igual sentido, de repente puede ser una sola persona la que está siendo investigada, pero existe un sinnúmero de diligencias. De repente existen distintas pericias, de repente se le imputan distintos delitos, de repente por ahí existe, pues, propiamente una gama muy alta de diligencias que se tienen que realizar y como consecuencia de ello, pues, se justifica que exista o que sea declarada en este caso la investigación como compleja. Lo mismo con la cantidad de delitos. Puede ser de repente que exista una persona solo investigada, pero se le imputan 3, 4, 5 delitos, y de repente las diligencias no son muchas, porque existen pruebas, existen elementos de convicción que son sumamente claros. Sin perjuicio de ello, igual se puede declarar como complejo. Hay que tener en cuenta algo. El 342 te señala cuándo vamos a estar ante una investigación con característica de complejidad, pero no necesariamente tiene que concurrir todos los supuestos para que se declare como complejo. De repente no concurre uno de ellos, de repente no concurre, por ejemplo, la necesidad de gestionar actividad procesal fuera del país y no por ello vamos a decir que estamos ante un caso que no es complejo. ¿Correcto? Se necesita pues que concurran una que otra circunstancia para ya poder decir que estamos ante un caso complejo. Importante, por supuesto. Por supuesto. Algo que parece de mero trámite tiene mucho fundamento. Porque te va a fijar, ¿correcto? Puede ser la diferencia entre tener 16 meses o 72 meses como investigado. Y ustedes saben que la investigación como tal afecta directamente el derecho a la libertad. De repente su afectación no es tan lesiva como un internamiento propiamente, pero sí la afecta, ¿correcto? Y ahora, estar investigado 36 meses, prorrogarle a 36 meses, más otros 36 meses de diligencias preliminares, ciertamente es un plazo muy, pero muy amplio en el cual las personas que están siendo objeto de investigación ven afectada su libertad. Y claro, de repente por ahí, si se señala que existe culpabilidad, el plazo habrá tenido algún sentido. Pero ¿qué sucede si después de todo ese tiempo se declara la absolución de la persona que está siendo investigada? 9 años investigado, correcto, para que al final se declare su inocencia. Ahí sí hay algunas cosas que de repente se tienen que analizar. Sin prejuicio de ellos, los plazos están fijados, no necesariamente se tiene que aplicar el máximo, eso simplemente hay que tenerlo bastante claro. El hecho de que nos diga 36 meses no significa que de frente se va a fijar a 36 meses, o lo que es peor, si a los 3, 4, 5, 6 meses ya se tiene una prognosis y ya se sabe de repente que no existen mayores diligencias, no se puede esperar pues a que se cumplan los 36 meses para pronunciar, porque es un plazo máximo. No quiere decir que a los 36 meses el fiscal se va a pronunciar. Puede hacerlo cuando ya sienta que se ha cumplido el objeto de la investigación. Y esto siempre es bueno tenerlo presente porque, claro, mientras exista un plazo, se pueden realizar diligencias. Sin prejuicio de ello, si existe plazo, pero ya no existe diligencias, lo correcto es que el fiscal propiamente se vaya a pronunciar. ¿Qué más tenemos? 342, plazo de la investigación preparatoria. Simple, el fiscal podrá prorrogarla por única vez hasta por un máximo de 60 días naturales, ¿correcto? Se fija, por ejemplo, en el plazo de la investigación preparatoria 120 días y se puede prorrogar a 60 como máximo para casos simples.
En el caso de investigaciones complejas y crimen organizado, la prórroga por igual plazo debe concederle el juez de la investigación preparatoria. Ya hemos dicho, ¿correcto? Lo que saca 120 días, fija el fiscal como objeto de investigación, puede ser prorrogable hasta 60 días, ¿correcto? Sin perjuicio de ello, cuando ocurre el primer plazo, por ejemplo, 8 meses, se investigó, el fiscal terminó con todas las diligencias, pero el fiscal considera de repente que le faltan realizar otras diligencias para poder cumplir con su objeto de investigación. En ese caso, lo que hace el fiscal es solicitar una prórroga y esto lo lleva ante el juez de la investigación preliminar. Y es este juez quien decide si se le otorga o no. Evidentemente, esta prórroga tiene que estar justificada. Y se justifica muchas veces con la necesidad de poder realizar determinadas diligencias. Sin perjuicio de ello, la defensa se puede oponer a la prórroga, por lo que le venía señalando. ¿Qué pasa, por ejemplo? Creo que los casos de crimen organizado y los casos complejos son los más gráficos. El fiscal solicitó 36 meses de investigación, de plazo para investigación preparatoria, por ejemplo, ¿correcto? Fijó ese plazo, se cumplió y efectivamente se logró realizar diligencias. No obstante, vemos que durante este plazo, el fiscal únicamente realizó una diligencia por mes, cada 2 meses llamaba un testigo, de repente habían delacrados que nunca se realizó, que las laptops estuvieron guardadas año tras año y finalmente nunca se abrieron. Y resulta que se vence el plazo y en el mes 36 decide solicitar una prórroga, ¿correcto? Y en su prórroga señala y dice que todavía hay artefactos que no se han deslacrado, que falta de repente analizarlos, que falta llamar a testigos. Pero cuando se esté en audiencia, lo que tiene que hacer la defensa es efectivamente demostrar: sí, señor juez, efectivamente, existen realizar de repente unas 2 o 3 diligencias. No obstante, se tiene que tener en cuenta que durante el plazo que duró la investigación preparatoria de 36 meses, el fiscal únicamente ha realizado determinados tipos de diligencia. La diligencia de deslacrado sobre aparatos electrónicos que debió de haberse programado hace años, simplemente no lo ha realizado y ahora lo pone como fundamento para que se pueda realizar una prórroga. Ello tiene que ser tomado en cuenta por el juez al momento de solicitar o no. Sin prejuicio de ello, el fiscal está solicitando 36 meses más. Quiere decir que si a ritmo de una diligencia cada 2 meses, está hablando pues que le faltarían 18 diligencias, pero en su justificación únicamente está señalando 5. El juez tiene que analizar esto correctamente y tiene que ver si bien es cierto solicita una prórroga de 36 meses, sin perjuicio de ello se le puede otorgar la prórroga. No obstante, no necesariamente se le tiene que otorgar a 36 meses. De repente el juez analiza, señala, ve correctamente y dice, se puede de repente avanzar un poco más rápido. No le da 36, pues le da 24 meses, que es algo que sucede bastante, ¿correcto? En determinados casos, cuando ya lo vean con la práctica, sucede bastante. No siempre se oponen a la prórroga, sino se oponen al plazo, a la cantidad del plazo que va a especificar por las razones que les comento. ¿Y esto es netamente un tema formal? No, no es un tema formal por lo que ya le venía señalando. Estamos hablando de una vinculación directa con derechos fundamentales, el debido proceso, el derecho a la libertad. Un año sin investigar o tener la condición de investigado es muy distinto a tener, por ejemplo, 6 años. Correcto, porque se entiende que durante ese tiempo la situación jurídica de la persona que está siendo investigada ya tendría que haber sido resuelta. Lo mínimo que se pide. Correcto, de ahí que el control de plazo tenga que ser necesariamente vinculado a lo que se denomina plazo razonable. Sin un plazo razonable no existe pues un plazo legal. Y lo mismo, cuando por ejemplo hablamos de casos complejos y existe una prórroga, en igual sentido se puede oponer, correcto, como abogados corresponde oponernos siempre y cuando exista fundamentos con base al hecho y al derecho que justifiquen dicha oposición, y eso para que el juez resuelva en audiencia, resuelva conforme a derechos, pero esto pues existe. Entonces estamos hablando de ya una audiencia propiamente de lo que vendría a ser el control de plazo. ¿Qué más? Ya hemos podido diferenciar lo que es
el control de plazo en las diligencias preliminares. Hemos dicho que existe un máximo para casos simples, para casos complejos, para casos de organización criminal. Hemos visto pues que una vez vencido este plazo, el fiscal tiene que pronunciarse, o antes del vencimiento, dentro del plazo para ser más precisos, el fiscal tiene que pronunciarse y se puede pronunciar archivando o formalizando la investigación. Si en todo caso archiva, el caso termina con los recursos de ley que se pueden imponer, claro está. No obstante, si el fiscal decide formalizar la investigación, pues pasamos a la investigación preliminar propiamente. Y acá comienza a regir otro plazo. El plazo que le veníamos señalando, que es los 120 días en el caso de casos simples, 8 meses en los casos complejos y 36 meses en los casos de organización criminal. Y estos a su vez, correcto, pueden ser prolongados. 60 días en los casos simples, 8 meses en los casos complejos y 36 meses en los casos de organización criminal. Entonces vemos pues que ya tenemos fijado cuáles son los plazos propiamente dentro del proceso penal, dentro de la etapa de investigación. Ahora vamos a analizar qué es el control de plazo exactamente. ¿Cuántas audiencias hay? ¿Cuántos tipos? Porque el control de plazo técnicamente no es uno, sino que pueden haber hasta 3 objetos que se van a discutir en esa situación. Primero, el fiscal dará por concluida la investigación preparatoria cuando considere que ha cumplido su objeto, aun cuando no hubiera vencido el plazo. Lo que le venía señalando. Es cierto que el fiscal puede poner, por ejemplo, en caso de organización criminal, puede solicitar, en un caso sea una prórroga, o puede determinar el plazo de 36 meses, correcto, por estar frente a una organización criminal. Pero insistimos y somos sumamente enfáticos en que no es necesario que se cumplan los 36 meses para que el fiscal se pronuncie. Si dentro de los 24 meses ya se cumplió con el objeto de investigación, el fiscal bien podría pronunciarse, ¿correcto? Bien podría pronunciarse. Tendría el deber en base a la objetividad. Y eso lo dice el 343. El fiscal da por concluida la investigación y con base a ello pues se puede pronunciar cuando hablamos de investigación preparatoria. ¿Qué más nos dice? Si venció los plazos previstos en el artículo anterior, lo que veníamos señalando, los plazos determinados, el fiscal no dé por concluida la investigación. Supongamos que el caso se venció, ¿correcto? Pasaron los 36 meses, pidió 36 meses más de prórroga, el juez le dio 36 meses más de prórroga, pasaron los 72 meses y el fiscal no se pronuncia, ¿correcto? Ustedes, como buenos abogados defensores, como buenos abogados litigantes, llevan su cuenta. Ven que al día 1, después de los 72 meses, ya se venció el plazo, pues esto evidentemente dentro de la diligencia que tienen que tener como litigantes, solicitan al fiscal que se pronuncie, ¿correcto? Se venció el plazo, señor representante del Ministerio Público, que inició tal, con la formalización, fue ampliada, etcétera, cuyo vencimiento pues fue el día de ayer. Solicitamos que dentro del plazo de ley pueda pronunciarse, ello por ser conforme a lo que establece el Código Procesal Penal. Pero ¿qué pasa si el fiscal no responde y no saca una disposición donde concluya el plazo de la investigación, donde cierre la investigación? ¿Correcto? ¿Qué pasa si el fiscal no responde? Pues en ese caso, y lo dice la norma, las partes pueden solicitar su conclusión al juez de la investigación preparatoria. Si en este caso se solicita al fiscal que se pronuncie respecto al vencimiento del plazo y el fiscal decide no hacerlo, no necesariamente que le responda como una denegatoria, ¿correcto? Sino básicamente que no le responda, se puede ir al juez de la investigación preparatoria y solicitar que llame a audiencia y que por lo tanto disponga lo que diga el Código Procesal Penal. Eso lo amerita pues el 343. Esto es el control de plazo en la investigación preparatoria. El juez como tal está instado a que tenga que resolver dicha controversia. ¿Y esto por qué? Porque se entiende que de manera constitucional, incluso de manera en cómo está organizado el Poder Judicial, el juez de la investigación preparatoria es aquel juez encargado de cautelar que el derecho penal, en este caso el jus puniendi, manifestado en una investigación penal, no vulnere derechos fundamentales de manera injustificada. La labor principal del juez de la investigación preparatoria es que el jus puniendi,
listo, manifestado en este caso como una persecución penal legalmente establecida, no vulnera derechos fundamentales. El que le dice alto a la vulneración es el juez. Y hemos visto, pues, que dentro del control de plazo no son simplemente números, sino que encuentra su fundamento en un plazo razonable vinculado a derechos fundamentales como es el debido proceso, la libertad, y cuya transgresión, correcto, cuya transgresión con una investigación prolongada de manera no legal, porque está fuera de plazo, tenga que ser custodiado por el juez de la investigación preparatoria. Y para ello, pues, es la labor de los abogados defensores, en este caso, que puedan estar al tanto y solicitarlo y requerirlo cuando sea necesario. De ahí, pues, que el juez de la investigación preparatoria en otros países tenga la condición de juez de garantías, ¿correcto? En el Perú es juez de la investigación preparatoria, pero su símil es el juez de garantías. ¿Por qué? Porque es aquel juez, en este caso, destinado a cautelar las garantías judiciales. Y una de ellas, pues, vendría a ser el debido control del plazo que se encuentra fijado y que, insisto, no puede ser transgredido porque está vinculado con derechos fundamentales. Para estos efectos, el juez citará al fiscal, una vez recuerden que presenten su control de plazo al juez de la investigación preparatoria. Lo que va a hacer el juez es, pues, citar a las partes a una audiencia de control de plazo, quien luego de revisar las actuaciones y escuchar a las partes dictará la resolución que corresponde. ¿Correcto? Se presenta, pues, se requiere al fiscal que se pronuncie, no hace caso, se presenta el control de plazo ante el juez y es el juez quien se va a encargar de llamar a audiencia. Ahora, lo ideal sería que sea lo más pronto posible, porque claro, si el plazo ya venció y la persona que está siendo investigada tiene la condición, pues, de investigado, pese a que ya no existe un plazo legal que lo establezca como tal, se entendería, pues, que lo ideal sería que la audiencia sea normalmente citada lo más pronto posible, pero hay veces en que ello no sucede. Y esto, pues, se prevé prorrogar por semanas, incluso meses. Sin prejuicio de ello, ya se encuentra dicho plazo cuestionado. Y eso es muy importante para tenerlo en cuenta. Pero, ¿qué más nos dice? Vamos a una audiencia, nosotros presentamos nuestro control de plazo, viene el fiscal, se presenta en la audiencia, el juez llama a audiencia, fija el objeto de la audiencia, las partes se acreditan y empieza el debate. En ese debate, pues, lo que la defensa tiene que señalar es que el plazo claramente está vencido. Lo normal, lo que comúnmente sucede, es que si como abogado defensor has hecho bien el cómputo de plazos, ¿correcto? Y lo presentes ante el juez, lo que normalmente debería suceder es que te den la razón. Porque es algo que se encuentra netamente literal. Se cuentan los meses, se cuentan los años y el plazo está vencido, dependiendo de la fecha en que se esté discutiendo esto en audiencia. ¿Correcto? No obstante, hay que tener en cuenta, pues, a veces el tema de suspensión de plazos y se tiene que contar, se tiene que adecuar. Se puede cuestionar esto ya, porque, insisto, como les venía señalando, las deficiencias que pueda tener la administración pública o aquellos hechos fortuitos de fuerza mayor no tienen que sobrecargarse, no tienen que ser en desmedro de la persona que esté siendo investigada. ¿Correcto? Eso hay que tenerlo bastante en cuenta y hay pronunciamiento ya del Tribunal Constitucional también en ese sentido. Sin prejuicio de ello, dentro de la audiencia de control de plazos, lo que va a hacer el fiscal es señalar efectivamente, y me ha tocado ya litigar en varias audiencias, donde los fiscales de manera objetiva pues señalan que efectivamente el plazo ha vencido y que no hay razón para oponerse, pero también me ha tocado que justamente se presenta el control de plazo, el juez fija una determinada fecha de audiencia y bueno, resulta que la conclusión la dan antes, etcétera, y carece de objeto ya propiamente la audiencia. Sin prejuicio de ello, como les venía señalando, al momento de estar en audiencia pues tienen que señalar bien cuál es su pretensión, tienen que señalar cuándo se formalizó la investigación, si hubo prórroga, cuándo se realizó la prórroga, cuándo estuvo este vencimiento, y lo más probable es, como les reitero, que el fiscal o en este caso el juez decida pues dándole la razón. Es muy importante, sí, porque a diferencia de otro tipo de audiencias, esta es una audiencia netamente técnica. Lo que les acabo de señalar respecto al control de plazos vinculado al plazo razonable y derechos fundamentales es lo que le da contenido a esto. Pero ello no significa pues que se va a discutir si hubo un plazo razonable o no dentro de una audiencia de control de plazo.
Eso puede ser materia de discusión si en una audiencia de prórroga de plazo de la investigación, si es que en el caso hubieras decidido oponerte a la prolongación. Pero en el control de plazo, una vez vencido ya este periodo, pues no viene al caso pues hablar sobre lo que le venía señalando, sino únicamente de manera bastante técnica señalar por qué es que el plazo se habría vencido o no. O en este caso, determinar que sí se había vencido. A diferencia, como le decía, a otras audiencias, de repente como la excepción de improcedencia de acción, que está dentro del control de acusación, de repente una tutela de derechos, etcétera. Acá únicamente se fija si va a continuar o no el plazo legal propiamente dicho. En este tipo de audiencias no se alega nada que tenga que ver con la responsabilidad del imputado, con la responsabilidad del investigado, con si se cometieron los hechos, no se cometieron. No se discute nada de ello. Únicamente se discute si el plazo se venció o no. ¿Por qué? Ya fuera de ello, pues el plazo da de legalidad. Lo que habíamos visto en el tema de caducidad, el plazo legal penal lo que hace es brinda legalidad a toda actuación. Si se está fuera de plazo, pues claramente este manto de legalidad no tendría sentido. Por ello es que únicamente se discute temas técnicos. Insisto, es una audiencia que todos los que se dedican al litigio lo van a ver en algún momento y lo van a ver más de una vez. Acá la clave, digamos, para estar al tanto de esto es ver cuándo se inició el plazo y cuándo vence, si por ahí hubo una o que otra interrupción. ¿Correcto? Se termina el debate, habla la defensa, quien presentó el control de plazo, habla el fiscal, si hay réplica, si hay dúplica, etcétera. Concluye el debate y el juez tiene que decidir, ¿correcto? ¿Qué pasa si el juez decide darnos la razón como abogado de defensores? Efectivamente, doctor, usted tiene la razón, el plazo de investigación ve en el expediente que ya se venció en la carpeta fiscal, por lo tanto declaro fundado su control de plazo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el juez? Si el juez ordena, correcto, la conclusión de la investigación preparatoria, porque si nos da la razón y decide que tenemos razón en lo que estamos pretendiendo respecto al control de plazo, tiene que ordenar que se cierre la investigación. Sin perjuicio de ello, tiene que ordenar a que en el plazo de 10 días debe pronunciarse solicitando el sobreseimiento o formulando la acusación. Esto se lo requiere al fiscal. El juez ordena al fiscal que dentro del plazo establecido se pronuncie, ya sea acusando o ya sea sobreseyendo. Su incumplimiento acarrea responsabilidad disciplinaria. En la práctica no siempre se cumple ese plazo y esto hay que entenderlo bastante bien, porque habíamos dicho que el control de plazo es algo que le da legalidad al plazo que presuntamente se ha fijado para adquirir determinado objeto de la investigación, ¿correcto? Ese plazo de legalidad respecto a la actuación fiscal. No obstante, este plazo, pues en el plazo de pronunciamiento no necesariamente se vincula a ese plazo, porque el plazo tiene un máximo y una vez que se cierra la investigación, pues ya no se puede seguir investigando. No obstante, el juez sí puede ordenarle pues al fiscal que se pronuncie en determinado plazo. Insisto, esto no siempre se cumple, pero hay que tener en cuenta que no necesariamente se encuentra vinculado con el plazo de investigación señalado, sino que este es un plazo totalmente distinto. ¿Y por qué le señalo esto? Porque claro, no vaya a ser que de repente el juez, ustedes de repente ganan su primera audiencia de control de plazo y le dan la razón, le declaran fundada, el juez ordena el cierre de la investigación y le ordena al fiscal que se pronuncie en 10 días. Y ustedes emocionados cuentan sus 10 días. Lunes, martes, miércoles, jueves, sábado no y domingo no. Pasan los 10 días y ven que el fiscal no se ha pronunciado. ¿Y qué hacen? Pum, presentan otro control de plazo. ¿Eso estaría bien? Por supuesto que no. Por supuesto que no, no tendría razón de ser. Este es un plazo totalmente distinto. No tiene nada que ver con el plazo legalmente establecido para que el juez se pronuncie, perdón, para que el fiscal se pronuncie. ¿Correcto? El control de plazo es únicamente para los plazos de investigación, tanto en diligencias preliminares como para la investigación preparatoria propiamente dicho, cuyo vencimiento legitima a que se pueda recurrir a esta figura procesal de control judicial. ¿Correcto? Únicamente para aquellas circunstancias que tengan que ver con el plazo de investigación. El ejemplo que les señalo es muy gráfico y hay que tenerlo en cuenta.
Decisión del Ministerio Público, vinculada a lo que le venía señalando anteriormente. ¿Por qué es el control de plazo? Principalmente, esto también es parte no solo del tema constitucional, sino también hay que ver que los recursos, que la aplicación propiamente de las figuras que se encuentran dentro del litigio penal es parte de lo que es la litigación oral, es parte de lo que es la estrategia, ¿correcto? Vamos a ver que no siempre, evidentemente de preferencia sí, pero no siempre se tiene que aplicar pues un control de plazo al día siguiente, ¿correcto? No necesariamente, eso ya va a depender de la estrategia de cada persona. Preferentemente sí se debería hacer. ¿Y por qué se debería hacer? Porque es una forma de acortar el tiempo que va a tener el fiscal de repente para poderse pronunciar. De repente han habido situaciones X, cambio fiscal, etcétera, que no sabemos. Y que claro, a menor tiempo posible, probablemente pueda existir la probabilidad de que el fiscal se pueda pronunciar. Y ello pues es propio de la decisión del Ministerio Público, que es lo que tiene que manifestarse una vez que ya se venció el plazo, sea en primer momento o incluso sea prorrogado. ¿Y cuál es la decisión pues que va en este caso va a señalar el representante del Ministerio Público? Dispuesta a la conclusión de la investigación preparatoria, ¿correcto? De conformidad con el numeral 1 del artículo 343, el fiscal decidirá en el plazo de 15 días si formula acusación. Cuando el fiscal cierra la investigación. Una vez que cierra la investigación, tiene 15 días para pronunciarse cuando se trate de casos complejos y cuando se trate de casos simples. Cuando se trate de casos complejos y de organización criminal, tiene hasta 30 días. Ahora, esto se cumple, no siempre. Insisto. ¿Qué pasa, por ejemplo, si no hay un control de plazo? El fiscal dentro del tiempo efectivamente cerró la investigación, lo notifica y ustedes van contando sus 30 días. Pasan los 30 días y ven que no se ha pronunciado. ¿Se puede presentar un control de plazo frente a este tiempo? No, la respuesta es no. Ahora, ¿se puede hacer nada? No. Se pueden emplear otras vías, por ejemplo, requerir al juzgado que inste al fiscal a que se pronuncie, correcto. De repente presentar escritos ante el fiscal señalando pues que efectivamente necesita pronunciarse. Y lo segundo, que claramente es lo menos gravoso, pues, pero este tipo de demoras puede generar responsabilidad disciplinaria, que ya vendría a ser, digamos, dentro del tema administrativo la última ratio. Si se notifica y de repente el fiscal no se pronuncia, sea por dejadez, sea por omisión, etcétera, lo que se podría hacer es recurrir a la vía disciplinaria, pero no al control de plazo, porque hay un término que ya fijó el Código Procesal Penal y que tiene que ser materia, pues, de este caso de que pueda incurrir de legalidad el objeto de investigación para que el fiscal se pueda pronunciar. Si el fiscal no se pronuncia, no se presenta un control de plazo, sino que se puede actuar de otra forma. Y ahora, dice pronunciamiento del fiscal. Quiere decir que es irrelevante este término de tiempo que está poniendo. Es irrelevante si el fiscal va a sobreseer el caso, si el fiscal va a acusar, no importa, el plazo es el mismo. No es que sí voy a acusar, por lo tanto necesito más tiempo. No, el plazo es exactamente el mismo. Tiene que pronunciarse dentro de lo que está establecido en la norma penal. Es sumamente claro este punto, ¿correcto? Porque el fiscal se puede pronunciar en dos formas, incluso hasta tres: requerimiento acusatorio, requerimiento de sobreseimiento, requerimiento mixto, cuando concurren ambas circunstancias. Sin perjuicio de ello, el plazo es exactamente el mismo. Ahora, vemos que existe, pues, ya para ir finalizando y entrar propiamente a lo que es el debate de esta controversia, existen tres tipos de audiencias de control de plazo, lo que ya les venía señalando hace un momento. Primero, la audiencia de control de plazo en diligencias preliminares. ¿Se acuerdan que habíamos fijado cuál es el lapso de plazo de investigación máximo en las diligencias preliminares? 120 días, 8 meses y 36 meses. Bien, vencido ese plazo, se puede instar a que el fiscal se pronuncie. Si no, insisto, no hace caso con esto, no se pronuncia, se puede pedir una audiencia de control de plazo. En ese caso estaríamos ante una audiencia de control de plazos en diligencias preliminares, ¿correcto? Se vence el plazo, a lo que corresponde que el fiscal se pronuncie. Otro tipo de audiencia, audiencia de prórroga de la investigación preparatoria, lo que ya hemos venido señalando en su primer momento. Supongamos que se pasa la primera etapa, ¿correcto? Diligencias preliminares, el fiscal reúne suficientes elementos de convicción, por ejemplo, que van a permitir
que la investigación se formalice, el grado de convicción fue suficiente y el fiscal formaliza la investigación y en esta investigación pues señala que el plazo va a ser de 36 meses por estar frente a una organización criminal. Lo justifica señalando que existen distintos, múltiples investigados y que a su vez señala una serie de diligencias que se tienen que realizar durante este plazo, ¿correcto? Pasan los 36 meses, pero el fiscal dice no es tiempo suficiente, necesito más tiempo. Resulta que yo quería entrevistar de repente a 100 personas, quería tomar su testimonial. No obstante, no han venido, no han recibido la notificación y solamente he podido, en este caso, interrogar a 60 personas, me faltan 40. ¿Qué hago? ¿Me pronuncio con lo que tengo o puedo pedir una prórroga? Total, el Código Procesal Penal establece que es posible solicitar una prórroga. El fiscal dice sí, quiero seguir investigando porque aún no tengo el grado suficiente de convicción para poder señalar si estoy ante un sobreseimiento o ante una acusación. Por lo tanto, voy a solicitar una prórroga. Y en este caso solicito una audiencia de prórroga, pero claro, como el fiscal ya no es el amo y señor del proceso penal, porque ya estamos ante instancias judiciales, ya no lo puede señalar simplemente porque sí, sino que esta prórroga lo tiene que solicitar al juez de la investigación preparatoria. Y es el juez de la investigación preparatoria quien va a señalar si este plazo de prórroga es posible o no. Lo que veníamos hablando hace un momento. Pero es un tipo de audiencias que se da, ¿por qué? Porque el objeto de discusión ciertamente se encuentra dentro de los plazos, dentro de lo que es el control de plazos, pero tiene un objeto un poco distinto. Acá se ve si se venció el plazo o no. Acá se ve si el plazo se va a prorrogar o no. Si el fiscal está pidiendo 36 meses más, tiene que justificar por qué está teniendo 36 meses más. ¿Por qué es que son 36 y no 24 meses? El fiscal tiene que sustentar. Y quien tiene que resolver esto es propiamente el juez. Ahora, como defensas, puedes oponerte o simplemente allanar. Lo normal, como les señalo, es que la defensa se opongan, si no es a la prórroga, si al quantum del plazo, porque no siempre puede ser 36 meses, sino en algunas circunstancias, pues solamente con 12 o 24 puede ser suficiente. Cuando hablemos, correcto, de caso de organización criminal, que es normalmente donde se ve el tema de prórroga. En los casos complejos, en los casos simples, por lo general suele haber bastante allanamiento, correcto, digamos que 120 días, 60 días más, normalmente se suele dar. Igual en los casos complejos, 8 meses, prorrogable por 8 meses más, también se suele dar porque el plazo de prórroga suele resultar razonable y proporcional, ¿correcto? Pero cuando es un tema de crimen organizado, hay como que ya se, digamos, resulta un poco más cuestionable que se pueda prorrogar. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Veníamos señalando 36 meses de diligencias preliminares, 36 meses de formalización, más otros 36 meses más de prórroga. Si en tantos años no se puede tener la convicción de que existe responsabilidad penal o no, hay algo de repente que no se esté haciendo del todo bien. Es mi opinión, insisto, es mi opinión. Las deficiencias que puedan existir en la administración de justicia no tienen por qué repercutir en contra de las personas que están siendo investigadas. Por una sencilla razón, derechos fundamentales, doctores. Se tiene que respetar los derechos fundamentales. Y a veces nos preguntamos si tanto tiempo es necesario para investigar a una persona. Y al final, para que se declare inocente, la investigación como una pena anticipada. Porque es una limitación propiamente a la libertad de una persona. En casos simples, en casos complejos, de repente se ve, la dañosidad no se ve tan manifiesta, pero en caso de organización criminal sí. Y al final el fiscal se pronuncia sobre el siguiente. Lo cual no está mal, ¿no? Porque efectivamente si tiene una convicción, tiene que hacerlo de esa forma. Pero claro, como abogados defensores, me pongo de la parte porque soy abogado defensor, corresponde hacer una custodia. Corresponde hacer una custodia sobre esos plazos. Si van a ser prorrogados, que se justifique en cada instancia por qué es que se va a prorrogar por cada mes. Porque, insisto, un mes como investigado es un mes que se está afectando a la persona en sus derechos fundamentales. Y esto tiene que verse plenamente justificado. No es un plazo simplemente arbitral, porque sí, sino porque tiene que existir recursos
que claramente justifiquen dicha situación. Si no estamos ante ello, pues claramente el juez tiene que custodiar dichas garantías. Entonces vemos pues que en la audiencia de prórroga de la investigación, el objeto de discusión es eso, si se va a prorrogar o no, y si se va a prorrogar, ¿por cuánto tiempo? ¿Por el máximo que pide el fiscal, por los meses que pide el fiscal, o por lo que el juez considere que es lo razonable y lo justo? Entonces vemos que ya tenemos dos tipos de audiencia. La primera audiencia, que es el control de plazo, propiamente las diligencias preliminares. La segunda audiencia, lo que es el control de plazo dentro de la prórroga de la investigación preparatoria. Y tenemos una tercera audiencia, que es la audiencia de control de plazo de la investigación preparatoria. Todas estas audiencias tienen que ver lo que es el plazo, ¿correcto? Y en la audiencia de control de plazo de la investigación preparatoria, básicamente también lo que ya se le venía señalando. Se puede discutir o no que exista, pues, en este caso, el plazo, si se venció o no. Pero en esta audiencia no se va a discutir si existe responsabilidad penal, si no existe, si de repente el fiscal actuó correctamente, no actuó correctamente. Esa discusión ya quedó atrás. Si el fiscal fue diligente, no fue diligente, esa discusión ya no tiene cabida en esta situación. E incluso, contrario censo, si la defensa de repente no actuó correctamente, fue obstruccionista, etc., tampoco se va a analizar acá. Cuando se está ante una audiencia de control de plazo de la investigación preparatoria, únicamente se ve si el plazo se ha vencido o no. Cuando una persona, un abogado defensor, ve que efectivamente se venció el plazo, sea inicial o sea de prórroga, realiza un control de plazo ante el juez. Y es el juez quien va a determinar si efectivamente dicho plazo ya venció o no. Si el plazo ya precluyó, lo que tiene que hacer es cerrar la investigación y pues propiamente pedir al fiscal que se pronuncie. Si el juez considera que el plazo no ha sido vencido, pues ahí sí va a disponer que la investigación continúe. Pero es poco probable. Si se ha hecho un trabajo diligente como defensa, lo normal es que si se presente un control de plazo, se te terminen dando la razón. Lo otro sería que, no sé, pues de repente por ahí no se ha contado correctamente o no se ha tomado en cuenta alguna suspensión. Lo que sí recomiendo es que, insisto, que si por ahí ven alguna suspensión que es algo arbitral, igual presenten su control de plazo. Porque quien va a definir si esa suspensión aplica o no al plazo no es el fiscal, sino quien va a decidir es el juez. Y en todo caso, si están en esa duda, lo que yo les recomiendo siempre es que presenten ante el juez y que sea el juez quien decide. Argumenten de forma correcta, porque acá sí se está vulnerando claramente lo que sería el plazo razonable. Esto vinculado directamente con circunstancias pues que se encuentren dentro del plazo razonable de derechos fundamentales y que se justifiquen o no la aplicación de esta suspensión. Si el juez decide que se aplique, evidentemente pues el plazo continuará. Pero si el juez decide que no, que efectivamente eso no se puede recargar ante las personas, porque estamos hablando de situaciones administrativas que no pueden vincular o no pueden lesionar directamente derechos fundamentales y cuya suspensión no se aplica, pues en ese caso pues les tendrían que dar la razón. Sin perjuicio de ello, correcto, sin perjuicio de ello, si por ahí no existiera ningún tipo de suspensión y el plazo es natural, conforme se ha dado para casos simples, complejos, etcétera, lo ideal es que se presente correctamente el control de plazos y que este pues termine dándole la razón al juez. Es lo que normalmente sucedería. Dicho ello, ya para finalizar hacemos una suerte de conclusiones. Pues siempre es bueno concluir en lo que se expone. Señalando lo siguiente, el control de plazo, la audiencia de control de plazo, si bien es cierto es muy técnica en su aplicación, no deja de tener un contenido sustancial que se encuentra vinculado directamente con el plazo razonable. Y a su vez con derechos fundamentales como es el debido proceso, el derecho a la libertad, etcétera, que tienen que ser resguardados. Muchas veces a solicitud de parte, como lo señala el Código Procesal Penal, y es el juez quien va a determinar si existió o no un vencimiento del plazo. Existen pues mecanismos dentro del proceso penal que van a posibilitar que una persona no sea investigada de manera infinita o de manera indeterminada. ¿Correcto? No existe disposición fiscal que señale que se abra investigación de manera indeterminada. Eso no existe. Y si existiera, pues se tiene que contar el plazo y por más que no lo dijera el fiscal, se cuenta, se hace la sumatoria y una vez que pase el plazo, se tiene que recurrir ante el juez de la investigación preparatoria para solicitar pues que se cierre dicha, en este caso dicha investigación.
que sea un control adecuado del plazo. Es parte de la labor propiamente del litigio penal. Seguramente muchos de ustedes ya se han visto con este tipo de audiencias. Muchos de ustedes se van a ver, seguramente son estudiantes con ese tipo de audiencias y hay que tener en claro eso, ¿correcto? Primero que estamos cautelando derechos fundamentales. Seguidamente que hay que tener bastante cuidado con los plazos. Hay que identificar plenamente frente a qué proceso estamos. Si estamos ante un proceso simple, ante un proceso complejo, ante un proceso de crimen organizado, porque los plazos van a variar. Identificar si estamos ante diligencias preliminares, ante una investigación preparatoria propiamente dicha. Identificar si ha habido prórroga o no del caso, porque algunos casos llegan pues cuando la investigación ya está avanzada. Hacer un cómputo correcto teniendo en cuenta de que si ha existido o no alguna suspensión. Y cuando se considere que el plazo ha sido vencido o existe una oposición, una prórroga, recurrir ante el juez de la investigación preparatoria para custodiar los derechos fundamentales de nuestros patrocinados. De manera general, se ha tratado de abordar todo respecto al control de plazos, identificando lo que son los derechos fundamentales y también identificando la parte técnica y la parte práctica. Quedo agradecido. Si existe alguna pregunta, con todo gusto pasaremos a contestar. Doctor, bien, muchísimas gracias por la impecable clase del día de hoy. Nos hacen una pregunta muy interesante. Nos dicen, doctor, ¿cuándo se inicia el cómputo de plazos de la investigación preliminar desde que el policía empieza a realizar los actos de investigación a pedidos por el fiscal o cuando éste ya se le entrega la carpeta de los elementos recabados? Muchas gracias, muy buena pregunta. Como se señaló en la diligencia, perdón, en la exposición, el plazo para diligencias preliminares empieza a computarse desde el momento en que se toma conocimiento de los hechos, sea a través de una denuncia, sea a través de una denuncia escrita, de repente una denuncia verbal, etcétera. Desde ese momento se computa propiamente el plazo de la investigación. No se computa desde el momento en que se abre oficialmente, digamos, la investigación, no, sino que desde el momento en que se toma conocimiento de los hechos. Eso ya lo ha dicho pues nuestra Corte Suprema y es una pregunta sumamente interesante porque con base a ello es que se tiene que determinar, hacer la cuenta para finalmente señalar cuándo se ha vencido el plazo o no. Muchas gracias por la pregunta. Bien, doctor. Nos dicen, doctor, buenas noches, gracias por la ponencia. ¿De qué forma se debe realizar el cómputo de plazo de las diligencias preliminares? Ya que es una cosa es el momento en que el fiscal toma conocimiento del hecho y otra diferente es el momento en que se emite la disposición de apertura de diligencias preliminares. Correcto. Un ejemplo sumamente claro. Supongamos que se presenta la denuncia un viernes, por ejemplo, un viernes a las 4 de la tarde. Pero el fiscal emite pues la apertura propiamente de la investigación un lunes, ¿correcto? Porque sábado, domingo de repente no se trabaja. En este caso, pues el cómputo inicia desde el momento en que el fiscal tomó conocimiento de los hechos, que vendría a ser el viernes, ¿correcto? Y no desde el lunes donde se formalizó, digamos, con una disposición la apertura. Siempre hay que tener en cuenta desde el momento, de repente por ahí se puede tener un cargo, de repente de una denuncia que se presentó, etcétera. Palabra más, palabra menos, tienes o se tiene necesariamente que identificar dicha situación para realizar un cómputo correcto. Porque claro, de repente si se señala, insisto, que se va a analizar de repente desde el momento en que se dispone la diligencias, se estarían perdiendo días y estos días ya estarían afectando pues lo que se señala en su momento. Siempre desde el momento en que se toma conocimiento, en ese caso por parte de la autoridad, sea fiscal o sea policía. Muchas gracias por la pregunta. Bien, nos dicen, doctor, primero se dispone de diligencias preliminares por 60 días y luego lo declara compleja. ¿Estos 60 días son considerados dentro de los 8 meses? Buena pregunta, buena pregunta. Se subsume, ¿correcto? Porque si no estaríamos hablando de plazos distintos. Si, por ejemplo, en su primer momento se señala 60 días, correcto, y estos 60 días pasaron y se declara compleja,
la prórroga no va a poder excediendo el máximo que ya está establecido dentro de los 8 meses. No es que son 8 meses, después aumento otros 120 días más, no, únicamente el máximo respecto al tipo de caso que claramente en este caso está señalando el fiscal. Lo mismo con organización criminal, cuando estamos ante casos complejos, por ejemplo, o casos entre comillas simples, y se va pues a adecuar la norma al tema de organización criminal. Se subsume dentro del plazo ya establecido como máximo. Nunca se pueda sumar porque eso estaría yendo en contra de lo que vendría a ser el objeto de investigación dentro del plazo propiamente establecido. Igual, en sentido, muchas gracias por la pregunta. Bien, nos dicen, doctor, en caso que el juez ordene la conclusión de la investigación preparatoria vencido los 10 días, el fiscal no se pronuncia, ¿sería factible denunciarlo por desobediencia a la autoridad? Dependiendo. Lo que habíamos dicho, bueno, está en las diapositivas, el 343. Podría ser pasible, pero hay que distinguir bien cuando estamos ante un ilícito administrativo y cuando estamos ante un delito. ¿Qué es lo que dice el 343? En 10 días su incumplimiento acarrea responsabilidad disciplinaria en el fiscal. En un primer momento no habría, digamos, razón para denunciar por desobediencia a la autoridad, ni mucho menos pues por otro delito, porque claramente el 343 está haciendo alusión a un incumplimiento como una falta disciplinaria. Estamos ante un supuesto de no concurrencia penal. No obstante, yo creo que eso no es absoluto. Y no debería ser absoluto. Debería ser la regla así, que si de repente por X motivo, llámese carga procesal, llámese falta de personal, llámese situaciones de fuerza mayor, que normalmente sucede, el fiscal no se pronuncia dentro de este plazo, ameritaría pues en primera instancia una responsabilidad disciplinaria. No obstante, y vamos, que algo que tiene que ver mucho con los delitos contra la administración pública es el actuar doloso. Y vemos que de manera dolosa, de mala fe, en ese caso un fiscal no se pronuncia, correcto, dentro de este plazo, pero insisto, de mala fe. No es que simplemente hay carga procesales o bueno, que es lo normal. No, fuera de eso, hay una mala fe, un actuar doloso, por supuesto que podría incurrir en el ilícito penal. Ahora, no necesariamente en el tema de desobediencia a la autoridad, sino que también podría ser, creo yo, que el tipo que más se adecuaría sería de omisión de funciones. Correcto, de manera dolosa, estás incumpliendo omitir tus funciones. Pero insisto, siempre mantener el carácter de lo que vendría a ser propiamente el derecho penal como última ratio. Eso se aplicaría en casos excepcionales, diría yo, que sería muy poca concurrencia cuando efectivamente se ve que existe un actuar doloso, un actuar malicioso por parte del fiscal para no pronunciarse y mantener en estado de indeterminación judicial a la persona que está siendo investigado, pero de manera dolosa y mala fe, podría por ahí considerarse un ilícito penal. Sin perjuicio de ello, con lo que sucede normalmente no va al alcance. Normalmente podría acarrear una responsabilidad disciplinaria. Eso hay que tenerlo bastante en cuenta porque el derecho penal siempre es de última ratio. Y la última ratio quiere decir que es la última razón, ya cuando las demás normas, las demás ramas del derecho penal han fracasado. Y si acá pues propiamente nos está señalando que existe un control de plazo con una norma disciplinaria que ya regula este tipo de actuación, pues bien podría únicamente subsumirse con esto y dejar el derecho penal para casos sumamente excepcionales. Pero de todas formas la pregunta es sumamente interesante y nuevamente le agradezco. Bien, doctor, acá nos dicen, doctor, cuando el juez, según el artículo 343, inciso, ordena la conclusión de investigación preparatoria, ¿cuál es el plazo adecuado si figuran 10 días? Sin embargo, en el artículo siguiente nos habla de 15 hasta 30 para crimen. No entiendo bien cuál es el plazo correspondiente o el contexto que se encuentra. Sencillo, cuando el fiscal ordena que se pronuncie, cuando el fiscal ordena el cierre de la investigación, rige lo de los 10 días. Si el fiscal cierra, correcto, antes de que venza, rige el otro plazo. Aquí está el 343, control de plazo. Las partes pueden solicitar la conclusión a la investigación preparatoria para tales efectos si el juez ordena la conclusión. ¿Correcto? Si el juez ordena la conclusión de la investigación preparatoria, el fiscal tiene el plazo de 10 días. Si el juez lo ordena. ¿Correcto? Pero no obstante, si ya pues de repente el fiscal cerró dentro del plazo, concurre lo que bien señalaba, que es de 15 días
y 30 días en caso de crimen organizado. Dispuesta a la conclusión de la investigación preparatoria de conformidad con el numeral tal, el fiscal decidirá el plazo de 15 días si formula acusación, siempre que exista base suficiente para ello o en todo caso si existe un tema de sobreseimiento. En casos complejos y de criminalidad organizada es hasta 30 días. Toda la pregunta es sumamente interesante. Igual le agradezco. Bien, doctor, ya tenemos las últimas preguntas y nos dicen, doctor, vencido el plazo legal de la investigación preparatoria el 1 de agosto del 2024, se programa audiencia de control de plazo el 15 de septiembre. ¿Qué ocurre con los actos de investigación que realiza la Fiscalía desde el vencimiento legal hasta la audiencia? ¿Son nulos? Es una pregunta bastante buena, porque claro, esto nos lleva a cuestionarnos lo que en un primer momento habíamos señalado. ¿Qué es lo que hace un plazo en el tema penal? Es que viste de legalidad todo lo que se vaya a actuar dentro de ese plazo. Todo lo que se realiza, dichas diligencias que se realicen fuera del plazo vencido, técnicamente no tendrían ninguna validez y tendrían que ser cuestionadas. Ahora, lo que sí puede ser y lo que no necesariamente puede ser cuestionado es, por ejemplo, y eso pasa mucho, supongamos que el plazo de investigación fue de 36 meses, ¿correcto? Con todo y prórroga, por ejemplo, fue el máximo. El caso que pone el doctor que hecho la pregunta. En julio, antes de que vence el caso en agosto, se dispuso, por ejemplo, la realización de determinadas pericias, etc. O si queremos ser un poco más realistas, julio del año pasado, por ejemplo, se dispuso la realización de pericias. Y estas pericias se han venido realizando, pero cuyo vencimiento de plazo ya pasó ese en agosto y aún no han entregado los resultados. Y los resultados lo entregan recién en septiembre, por ejemplo. ¿Correcto? Justo días antes de la audiencia. Pregunta, ¿esos resultados son nulos? Desde mi punto de vista, no. ¿Por qué? Porque las diligencias fueron realizadas ya con anticipación. Que los resultados, sea por X motivos o no, fueron entregados fuera de plazo, es algo que no necesariamente se vincula con lo que es el objeto de la investigación propiamente. Puede ser por X motivo que de repente se tardó. Los resultados sí pueden ser recepcionados fuera del plazo. Eso hay que tenerlo sumamente en cuenta. Siempre y cuando se haya realizado dentro del plazo de investigación. Pero claro, si vencido el plazo se realizan otras diligencias, por supuesto que estas tienen que ser netamente cuestionadas porque están fuera del plazo legal. Y el plazo legal, insisto, aunque sonemos reiterativos, lo que hace es cubrir de legalidad a todas las actuaciones dentro de la investigación. Pregunta sumamente interesante. Muchas gracias. Bien, doctor, tenemos para finalizar la última pregunta. Nos dicen, doctor, con respecto al control de plazo para efectuar esta solicitud, ¿es pertinente primero poner el conocimiento a la Fiscalía mediante un escrito para que disponga a pronunciar respecto a la investigación si se archiva o se formaliza la investigación? ¿O acudir al juez de investigación preparatoria para solicitar el control de plazo? ¿O debería solicitar la forma directa del control de plazo al juzgado de investigación preparatoria? Muchas gracias por la pregunta y no, de hecho lo que se tiene que hacer siempre es recurrir al fiscal en un primer momento si consideramos que el plazo se ha vencido. Lo que nos dice el 343, el artículo anterior del fiscal no debe por concluir la investigación preparatoria, las partes pueden solicitar la conclusión al juez. Siempre a juicio de ellos, lo que siempre se tiene que hacer es requerir en un primer momento al fiscal, ¿correcto? Porque el fiscal es finalmente quien va a disponer si se venció el plazo, que la investigación haya precluido o no. Se insta a que el fiscal se pronuncie y si el fiscal no se pronuncia, lo que se tiene que hacer es recurrir al juez, ¿correcto? Esto es algo sumamente importante tenerlo en cuenta porque algo de lo que dice el tema procesal penal respecto al control de plazos, pues es que quien tiene propiamente en un primer momento la posibilidad o no de concluir la investigación es el juez, es el fiscal. Y si existe una vulneración del fiscal, recién se tiene que acudir al juez. Como vía previa se tiene que instar al fiscal a que se pronuncie. Porque claro, eso también se encuentra vinculado con el tema de economía procesal, ¿correcto? ¿Qué pasa, por ejemplo, se presenta el día siguiente, se presenta un control de plazo y resulta que el fiscal ya se pronunció, solo que falta notificarse? En todo caso, se estaría generando una suerte de actuación judicial innecesaria, ¿correcto? Preveyendo eso, lo que se suele hacer es se tiene que presentar una solicitud al fiscal solicitando que se pronuncie, sea acusando, sea archivando, simplemente solicitándole que se pronuncie, no argumentando, ojo, que se vaya a pronunciar sobreseyendo o acusando, no.
únicamente instando a que se pronuncie y el fiscal ya tiene que pronunciarse. ¿Por qué? Insisto, sucede mucho que el fiscal de repente cerró la investigación, correcto, pero esta aún no nos ha notificado. A veces tardan semanas, a veces incluso hasta meses, ¿correcto? Sin perjuicio de ello, por eso se tiene que recurrir ante el fiscal y en todo caso, si no respondiera, lo que se tiene que hacer es ir ante el juez. Muchas gracias por la pregunta. Bien, doctor, acá tenemos la última pregunta, nos dicen, doctor, ¿cuánto tiempo tiene el fiscal para contestar lo que la defensa le solicita? Entre comillas, tendría que ser 5 días, ¿correcto? Es el plazo que se entiende razonable. Sin perjuicio de ello, va a depender también mucho de la gravedad del tiempo del plazo que se haya vencido, ¿correcto? 5 días es lo que se señala, ¿correcto? Me parece que la jurisprudencia lo ha determinado, que es un plazo que se entiende razonable para que el fiscal se pueda pronunciar, insisto, cerrando o no la investigación. Si existiera una omisión, una denegatoria de la continuación del plazo, lo que tendría que hacerse es recurrir ya ante el juez, ¿correcto? Ello sería pues lo que se tendría que realizar. De todas formas, la pregunta es sumamente interesante. Bien, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en la clase del día de hoy. Ha sido muy interesante. Desearle los mejores éxitos y parabienes en su vida profesional y esperamos que nos pueda acompañar en próximas oportunidades. De igual forma, desearle lo mejor siempre en su paradigma profesional y de igual forma también a todos los alumnos que nos han acompañado el día de hoy. Bien, doctores, eso ha sido la clase con el doctor Ronnie Santillán, una clase muy interesante y viene realizándose por parte de Juris.p y de igual forma cada uno de los aspectos concomitantes de la misma. Palabras finales, por favor, doctor Ronnie. Sí, bueno, muchas gracias a Juris, de hecho a todas las personas que están presentes. Este es un tema, como les señalé en su momento, sumamente técnico, pero que tiene contenido constitucional fundamental que sí o sí lo tenemos que tener en cuenta. Agradezco a todas las personas que se han presentado y conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Bien, doctores, muchísimas gracias. Eso ha sido la clase con el doctor Ronnie Santillán. No se olviden que somos juris.p, derecho a un clic, y toda la información la pueden encontrar al 900-977-645. Gracias y buenas noches con todos, doctores.